empezar con la clase de esta semana y que también sería la última para quedar listo para rendir lo que es el primer parcial, que es la próxima semana. La próxima semana solamente tenemos programado lo que es examen, ¿ya? Examen de primer parcial, ya no, por lo tanto no tenemos programación de práctica, es decir, vamos a dar el examen y nos retiramos, ¿ya? Salvo que alguien quiera hacer la revisión de su trabajo, porque también hasta esta semana o la otra solamente vamos a hacer la revisión de su proyecto, ¿ya? Y luego de ahí, para la segunda unidad, ya ustedes comienzan a trabajar solos. Para la semana 10, que es la PC2, van a hacer la entrega de su proyecto finalizado, ¿ya? Están avanzando hasta todo lo que es la parte de cronograma de actividades y también la parte de presupuesto, ¿ya? Todo eso lo tienen que entregar ya prácticamente el proyecto concluido para la semana 10, ¿no? En la PC2, que va a ser su nota del RPD, ¿ya? Entonces no se olviden, para la PC3 ya se va a presentar el primer avance, ¿no? De lo que es la parte ya de investigación que van a realizar. Será lo que es aplicación de encuestas, ¿no? De repente colecta de datos, análisis de datos, no sé, lo que hayan avanzado hasta la PC3. Y en la PC4 es la entrega del informe final, es decir, de los resultados, ¿ya? ¿Cómo van a entregar su trabajo? Su trabajo lo van a presentar tipo artículo, ¿ya? Buscan un modelo de artículo similar a su trabajo. Entonces esa es la forma como se tiene que presentar el trabajo final, ¿ya? Bien. Luego vamos a seguir detallando en práctica, en el laboratorio. De repente alguien quiere hacer la revisión, si nos queda tiempo podemos avanzar acá, ¿ya? Porque sus compañeros, sus colegas del otro grupo también lo llevan avanzado, han revisado, ¿no? Y al final se están cambiando, están modificando. ¿Por qué? Porque se dan con la sorpresa que no hay información, no encuentran dato, se les está complicando en lo que habían planteado. Entonces están viendo la opción de modificar o cambiar, no que puede ser, también puede darse, ¿ya? Entonces eso va a suceder, ¿no? En la parte de investigación siempre sucede, ya de que por eso es importante primero enfocarnos en el problema, ¿no? Si yo identifico mi problema, entonces para mí va a ser más factible que yo pueda encontrar un título adecuado, ¿no? Objetivos, o también pueda encontrar, plantear mis hipótesis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Bien, en esta semana número 7 nos toca revisar a este grupo de histoparásitos, ¿no? Hemohistoparásitos. En este caso del género Trypanosoma y el género Leishmania, ¿ya? Estos dos géneros de parásitos están clasificados en este grupo, muy aparte de que pertenecen al grupo taxonómico, en este caso como son esporozoarios, ¿ya? Muy aparte de ello, también tiene una clasificación, en este caso que pertenece al orden general de los Kinetoplastida, ¿no? Al orden de los Kinetoplastida, por lo que presentan esta estructura, ¿no? Que se conoce como kinetoplasto, que se utiliza para su clasificación y para su reconocimiento, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? El Trypanosoma cruzi viene a ser un protozoario, ¿no? Que está implicado en lo que es la enfermedad de Chagas o lo que es la Trypanosomiasis americana, ¿no? Si bien es cierto, acá en el Perú ya no es frecuente, ¿no? Encontrar pacientes con enfermedad de Chagas, ¿no? Pero en los años 80, 90 era común, ¿no? Encontrar pacientes con enfermedad de Chagas, ¿no? Sobre todo en la zona sur del Perú, que abarcaba desde el sur de Lima hasta Tacna, ¿no? Con enfoques en Nazca y Arequipa, Ica, ¿no? Entonces, la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana, ¿no? Aparte de que sigue estando considerado como problema de salud pública, en nuestro país está controlado debido a que hay una vigilancia epidemiológica, ¿no? Permanente, pero no de la enfermedad y el agente, sino en este caso la vigilancia está enfocada en el vector,
Porque acá en esta enfermedad, ¿no? En la enfermedad de Chagas, ¿no? En el proceso interviene un vector, ¿no? Que es la chirimacha, ¿no? O el Triatoma infestan, que es un nombre científico del vector, que es un insecto, ¿no? Un chinche. Entonces, acá en el Perú tenemos 3 especies, se mencionan, de chinches o de triatominos que están relacionados con la transmisión del parásito, del Triatoma cruzi, del Trypanosoma cruzi, perdón. ¿Ya? Para el sur del Perú, como les mencionaba, tenemos el Triatoma infestan, ¿no? Para el norte y centro del Perú tenemos lo que es el género Rhonius y el género Pastrogilus, que lo vamos a ver cuando entremos a vectores. ¿Ya? En este caso, en esta oportunidad, nos vamos a quedar con lo que es la chirimacha, ¿no? O el Triatoma infestan. En otros países de Sudamérica, ¿no? Todavía hay reportes de enfermedad de Chagas. Acá en el Perú, a pesar que se hace la vigilancia, todavía hay reportes de vector, ¿no? O sea, de la chirimacha. Lo que no hay es reporte de caso. Es decir, si viniera un paciente infectado, ¿no? De otro lugar, ¿no? De otro país, de repente en la fase aguda del proceso infeccioso, y llega a la zona donde está el vector, entonces se puede llevar a cabo lo que es la transmisión del parásito, ¿no? Pero mientras no haya pacientes infectados con tripanosoma, el vector te puede picar, pero no te va a transmitir ningún parásito porque no está infectado, ni hay pacientes infectados, ¿no? Porque de por sí el vector es hematófago, ¿no? Es decir, se alimenta de sangre. No solamente de los seres humanos, sino también de los animales domésticos que circundan la vivienda, porque habitan, ¿no? con las personas. Entonces estos constituyen reservorios para este parásito, ¿no? La Trypanosomiasis americana, enfermedad de Chagas, ¿no? La importancia de esta enfermedad radica en que es una enfermedad, se puede decir, que se mantiene oculta, ¿no? Durante bastante periodo de tiempo, que puede oscilar entre 10, 15 o 20 años, transcurrida la infección, ¿no? Y lamentablemente, pues en la última fase de la enfermedad, que es la fase crónica, el proceso de afección por esta parasitosis es irreversible, ¿no? Por lo que afecta pues al tejido muscular de algunos órganos, ¿no? Como es el colon, el esófago y el pericardio, ¿no? Entonces, estructuras dañadas que ya no tienen digamos, la forma, ¿no? De cómo poder corregir, ¿no? O curar al paciente. Entonces muchas veces el tratamiento solamente se enfoca, ¿no? A lo que es calidad de vida del paciente, ¿ya? Bien. En el estudio de Trypanosoma cruzi vamos a encontrar formas, ¿no? O en el ciclo evolutivo vamos a encontrar fases evolutivas, formas de este protozoario que sirven para hacer el estudio, la vigilancia y el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, nos indica a nosotros la literatura que en el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi vamos a encontrar 3 fases evolutivas, ¿no? Que es el amastigote, el epimastigote y tricomastigote. Pero muy aparte también alguna literatura, si ustedes revisan, ¿no? El libro de Atiyah, si mal no recuerdo, también te menciona otra fase evolutiva que no forma parte del ciclo biológico, ¿no? Que es el promastigote, que viene a ser una fase evolutiva que se encuentra más que todo cuando se hace el diagnóstico por cultivo en laboratorio, ¿no? Pero no forma parte del ciclo biológico. ¿Sí? Bien, el amastigote, ¿no? de este protozoario, ¿no? Como podemos ver acá, el amastigote ya tiene por característica de ser ovalado. Pero, ¿dónde encontramos este amastigote? ¿No? El amastigote viene a ser la forma de reproducción en el vertebrado, es decir, en los seres humanos o en los animales domésticos, ¿no? Y es la fase evolutiva que se encuentra en la etapa crónica de la enfermedad. Es decir, se encuentra alojado en el tejido muscular de los órganos que hemos mencionado.
¿no? Formando los nidos de mastigote. Y ahí puede permanecer muchos años, ¿no? Puede permanecer muchos años. Ya, ahí está, ahí el papel en el cajoncito que se lo trajo y la llave. Entonces, como les decía, ¿no? El mastigote, ¿no? Es la forma de multiplicación en el vertebrado, ¿ya? Y se encuentra en la fase clónica, es decir, durante todo el tiempo que está alojado, ¿no? El producto de excreción, sustancias tóxicas y todo lo demás, hace que se altere la estructura del tejido muscular, y eso conlleva que se genere el agrandamiento del tejido, ¿no? Formando los órganos megas, ¿no? Que nos indica la literatura, ¿no? Como es el megapolo, un megaesófago o un cuadro de cardiomegalia, ¿no? La forma más grave que pueda causar esta enfermedad está relacionada justamente con problemas cardíacos, ¿no? Causando lo que es la cardiopatía chagásica, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, más detallado, ¿ya? Pero sí tenemos que remarcar entonces que esta fase de mastigote se encuentra en el vertebrado, en la forma de multiplicación en el vertebrado, ¿no? Y que se encuentra en la fase crónica de la enfermedad. Luego tenemos lo que es el epimastigote. El epimastigote viene a ser una estructura fusiforme, como vemos acá, ¿ya? En este caso, esta fase evolutiva del epimastigote se encuentra en el insecto, en el chinche, ¿no? Específicamente en el intestino medio del aparato digestivo del chinche. Y es la forma de multiplicación que se da en el huésped invertebrado, ¿ya? ¿Cómo reconocemos al epimastigote? El epimastigote se reconoce justamente por esa estructura que es el kinetoplasma, ¿no? En el epimastigote, el kinetoplasma se encuentra en una posición anterior en relación al núcleo. Ahí se encuentra el kinetoplasma, como ustedes ven ahí. Y a partir del kinetoplasto emerge o sale el flagelo que bordea la membrana ondulante del parásito, ¿ya? Luego tenemos la otra fase evolutiva, que es el tripomastigote. El tripomastigote también es tiene aspecto fusiforme, como vemos acá, ¿ya? Dentro del ciclo evolutivo vamos a encontrar dos formas, ¿no? Que es el tripomastigote metacíclico y el tripomastigote sanguíneo, ¿ya? El tripomastigote metacíclico, que se encuentra en el intestino posterior del vector, es de la chirimacha, ¿no? Mezclado con la materia fecal de la chirimacha. Y el tripomastigote sanguíneo, que se encuentra en la fase aguda de la enfermedad en el vertebrado. ¿Cómo reconocemos al tripomastigote? ¿No? Miren ustedes acá, sea metacíclico o sea sanguíneo. El kinetoplasto, como vemos acá, ha pasado a la parte posterior en relación al núcleo, ¿no? Está adelante, aparentemente adelante, ¿no? Pero es la parte posterior del parásito, de donde emerge el flagelo que bordea la membrana ondulante, ¿ya? Vamos a detallar esto algo mejor en el ciclo biológico, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la fase de tripomastigote. ¿Qué tripomastigote será? ¿Sanguíneo o metacíclico? Sanguíneo. Sanguíneo, ¿no? Sanguíneo. Hemos dicho que el tripomastigote sanguíneo se puede diagnosticar en la fase aguda de la enfermedad solamente por el periodo que dura, ¿no? Que pueden ser de 5, 6 o 7 días. Luego desaparece, ¿no? Luego desaparece, ¿por qué? Porque todos pasan ¿a qué fase? ¿A qué fase pasan? Crónica. Crónica. No, estos tripomastigotes sanguíneos. ¿A qué fase evolutiva pasan? A mastigote. A mastigote. Mastigote. Y se van a alojar o se van a esconder en el tejido muscular. Y ahí van a permanecer el resto de la vida del huésped, ¿no? Y pasó desapercibido, ni siquiera nos enteramos que el paciente está infectado, ¿ya?
El mastigote no debe pasar por amastigote, epimastigote antes, o se va directo En el vector. en el vector. En el vector. Ah, Luego tenemos la fase del epimastigote como vemos acá, ¿ya? Y esto se encuentra ¿dónde? Anterior. En el vector, en el intestino medio del vector. Ahí se encuentra, ¿sí? Y luego tenemos acá lo que es el amastigote, ¿no? Como vemos acá entonces, este amastigote, ¿de dónde habrán tomado la muestra? El amastigote. ¿Mm? Biomuscular. Claro, de una biopsia, no de la parte muscular, no del colon, del esófago, de un Pericardio. del pericardio, ¿no? Entonces posiblemente se haya tomado de ahí. Entonces, ahí ya no estamos ubicando, ¿no? Estamos ubicando el tripomastigote sanguíneo, que se encuentra en la fase aguda de la enfermedad, el epimastigote, la forma de multiplicación en el vertebrado, y el amastigote, la forma de multiplicación en el vertebrado y parte de la fase crónica de la enfermedad, ¿no? Así vamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien, y acá vemos el ciclo biológico, ¿no? Es un ciclo biológico ¿de qué tipo? Heterogéneo. Heteroceno, ¿no? Porque tenemos en este caso no un intermediario que viene a ser un vector. En este caso se considera un vector biológico o mecánico. Mecánico. ¿Mm? ¿Qué tipo de vector sería? ¿Mecánico Biológico. o biológico? Yo no digo Ya nada. hemos visto los conceptos generales de la primera clase. No juego. El vector mecánico es aquel que solo transporta la fase infectante. Biológico. Y el vector biológico es donde la fase evolutiva tiene modificaciones. Es biológico. ¿no? Entonces es un vector biológico, ¿no? ¿Cómo se da inicio al proceso de infección para que se genere la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana? ¿No? Vamos a asumir que tenemos acá una Chincho. chirimacha, un chincho, un triatomino que está infectado, ¿no? Está infectado en este caso con tripanosoma, Trypanosoma. ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el intestino posterior? No, amastigote. En el intestino posterior, ¿Del vector? El vector. El amastigote. Epimastigote. Epimastigote sí es en el vector. en el intestino posterior del vector, Ah, tripomastigote. tripomastigote metacíclico, Metacíclico. ¿no? No es sanguíneo. Tripomastigote Metacíclico. ya en el intestino posterior del vector. Cuando el epimastigote se divide en el intestino medio, Se convierte. termina su proceso de división, luego se traslada al intestino posterior del vector. No le estaba comentando que se mezcla con la materia fecal del vector, ¿no? Sí. Entonces está en el intestino posterior, el tripomastigote metacíclico. Entonces de esa manera podemos decir que el tripomastigote metacíclico es la fase infectante para el vertebrado, ¿no? Es la fase infectante para el vertebrado. ¿Cómo sucede el proceso infeccioso? ¿No? Sabemos que estos insectos son hematófagos de por sí, de hábitos nocturnos, ¿no? Es decir, que salen a alimentarse de sangre durante la noche, ¿ya? Normalmente pican al huésped, ¿no? Y por hábito, estos triatominos tienden a defecar en la zona de picadura, ¿no? Es decir, pica, se da la vuelta y hace su popó ahí donde pica, ¿no? Entonces, de por sí el parásito no ingresa por la picadura del parásito, sino muchas veces el mismo huésped hace que el parásito ingrese, porque al punzar, ¿no? Causa un proceso de irritación en la zona de picadura y sin querer, ¿no? Como se da eso en las noches, dormido uno reacciona y se rasca, ¿no? Y uno mismo hace que el parásito ingrese al tejido, ¿ya? Una vez que ha ingresado el tripomastigote metacíclico, como vemos acá, ¿no? Ya en sangre, ven ustedes, ya en sangre, ¿pasarían a qué fase? Epimastigote. Tripomastigote sanguíneo. Epimastigote. Tripomastigote sanguíneo, Tripomastigote. ¿no? Pasan a la fase de tripomastigote sanguíneo. Ah, Ese tripomastigote sanguíneo estará circulando en sangre por unos días, claro. que se da en la fase aguda de la enfermedad, Fase aguda. ¿no? Ajá. Luego pasa la fase aguda y esos tripomastigotes sanguíneos, como vemos acá, van a pasar a qué fase?
Ah, mastigote. Crea mastigote. Para Se va a multiplicar. caer al tejido muscular. Para multiplicarse. Y ahí se van a quedar. ¿No? Ahí se van a quedar por el resto de su vida, del hueso. ¿No? Bien, nos olvidamos de esa fase entonces. Cuando el tripomastigote sanguíneo está circulando en sangre en la fase aguda, el vector también tiende a infectarse, ¿no? Cuando este paciente está infectado, está dentro de los 5, 6, 7 días y es picado por otro chinche, ¿no? O de repente por el mismo chinche, no sabemos, ¿no? Entonces también se infecta. En este caso, ¿cuál sería la fase infectante para el chinche? Mastigote sanguíneo. Sí, ¿No? tripomastigote sanguíneo. El tripomastigote Mastigote sanguíneo, sanguíneo. ¿no? Entonces el chinche también se infecta con tripomastigote sanguíneo. Luego este tripomastigote sanguíneo, ¿a dónde se va? Al intestino Se medio. va al intestino medio, se Y- multiplica y- por fisión binaria longitudinal, se va al intestino posterior para pasar a qué fase? Tripomastigote. Tripomastigote. Mastigote metacíclico. Y de esa manera el ciclo se repite. ¿Ya? ¿Y el epimastigote en qué El momento? mastigote. El El- epimastigote, Sí, ¿en qué momento ocurre el epimastigote? chinche en el intestino. acá está pues, se divide. Ah, y eso es cuando se divide por fisión binaria. Claro, en el intestino medio del vector, por ahora estoy diciendo, ¿no? El chinche se infecta Por con tripomastigote tripomastigote sanguíneo. Este tripomastigote sanguíneo Viaja al se intestino medio. transforma, En ¿no? epimastigote. Y pasa a epimastigote. En el intestino En el medio. intestino medio. Ah, Se multiplica, termina de multiplicarse y se va al intestino sí, no, posterior serio. Ah, ya. para Ah, ok. salir con la materia fecal, Ok. ¿no? Y así el ciclo nuevamente se repite. Mm. Bien. En cuanto a la patología, de la enfermedad, vamos a hablar un punto de la parte epidemiológica de la enfermedad. Normalmente, la casuística, la incidencia, la prevalencia de enfermedad de Chagas está enfocado en las zonas rurales, ¿no? En el campo, en la chacra. ¿Por qué? Por la parte biológica, ambiental del vector, ¿no? Como hemos dicho, es de hábitos nocturnos, ¿no? Es decir, se alimenta durante la noche. ¿Y qué hace durante el día? Duerme. Duerme. Descansa. Sí, pues durante el día se esconden, pues, ¿no? Durante el día se esconden. Pero para ello, ¿qué cosas necesitan? Necesitan pues, de huequitos, ¿no? Aberturas. Entonces están en las casas que todavía tienden a tener pues techos de madera, de estera, paredes de adobe, ¿no? Con fisuras, etc. Son los hábitos propicios para el vector. Es por ello, ¿no? Que la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad está enfocada en la zona rural, ¿no? Por la, en este caso, la distribución del vector, ¿no? Pero eso no quiere decir que en la zona urbana no vamos a diagnosticar una enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Se podrá o no se podrá? Sí. Sí se puede, ¿no? Los pacientes que migran para acá, ¿no? A la zona urbana, entonces pueden ser diagnosticados acá, ¿no? Bien, entonces como sucede esto, y ustedes saben también que en este caso en las comunidades rurales, a veces está un poco el desconocimiento de las enfermedades, ¿no? Sucede eso, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente en la fase aguda, en la fase aguda de la enfermedad, la literatura nos refiere que normalmente este vector, ¿no? Esta chirimacha, tiende a picar en el párpado superior del ojo, ¿no? Inflamando los ganglios de esa zona. Ahora no sabemos por qué, ¿no? Y normalmente la prevalencia nos indica, ¿no? Que los huéspedes picados corresponden al grupo etario de niños, ¿no? Se da eso. Entonces, la frecuencia de la picadura, ¿no? La literatura nos indica que se da en el párpado superior del ojo, ¿no? Creando lo que es un cuadro de inflamación de los ganglios, como ustedes ven ahí. Y en la fase aguda eso se conoce como signo de Romaña, ¿no? Así se conoce. Pero solo que sea dado por la picadura del chinche. Porque también los párpados se pueden inflamar por otra etiología, ¿no? Por ahí que se haya golpeado, por ahí que tenga conjuntivitis, bueno, no sé, por otra causa también.
Y eso es lo que sucede después en las comunidades rurales, ¿no? A veces, ¿quién ha ido de acá al hospital cuando tiene un inflamado por ahí, un granito, un golpe por ahí? ¿Quién ha ido al hospital? Nadie va, ¿no? Y los de la chacra, menos, ¿no? En la chacra, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues la mamá al ver así a su hijo le pondrá su pañito, le dará su paracetamol, porque eso pasa, ¿no? Pasa desapercibido. Y al ver que a los 3 días, 4 días desinflama, ya se sanó, ¿no? Y queda ahí. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo? Todo el proceso evolutivo. El parásito se está multiplicando y se está yendo al tejido muscular, ¿no? Y después de 15, 20 o 25 años, ¿no? Recién se manifiesta La fase crónica. lo que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Cuando ya el cuadro es irreversible, ¿sí? Doctor, el epimastigote no se daña en el huésped. No. En el huésped vertebrado, ¿no? No, no. En el vector se da. En el vector sí. Solo en el vector, ¿no? En el vector sí, pero digo en el huésped. En el vector, en el chincho. No, nosotros no. En el humano. es. Epimastigote no hay, no sé. No hay, no hay. No. Entonces, eso se da, ¿no? En la zona rural. Es por eso que se da la casuística de Chagas. Normalmente, si en la zona rural sabemos, ¿no? Que, no sé, digamos que en Pueblo Nuevo, ¿no? Se me ocurre que hay reporte de chinche, digamos, porque eso es la vigilancia y el reporte se hace semanal, ¿no? Según el calendario epidemiológico que maneja el Ministerio de Salud. Ya, entonces, si hay el reporte del vector, se tiene que hacer intervención o seguimiento de manera constante en esa zona, ¿no? Sobre todo en el área de las viviendas donde se haya encontrado, es decir, monitorear a las personas que habitan en ese lugar por un periodo prudente, porque pueden haber sido picados ya anteriormente, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una vigilancia permanente. Por ejemplo, en Nazca, a la fecha hay reporte de teotomino, ¿no? Hay reporte de teotomino, pero no hay reporte de Chagas, ¿ya? Entonces, según la evaluación que se hace, lo primero que se busca, pues, si hay teotomino, hay que sacrificar teotomino y buscarle ¿qué cosa? Ya. ¿Qué hay que buscarle? Sí. ¿A mastigotes? ¿Mastigote? Al teotomino, ¿qué le vamos a buscar? Trichomastigote. Cíclicos. Mastigote. ¿A Cíclicos. mastigote? No, trichomastigote cíclicos. ¿No? Cíclicos. A ver, sacrificamos un teotomino, porque la vigilancia es así. Encontramos un teotomino y tenemos que sacrificar el teotomino Ya. para ver si está infectado o no. Ya. Entonces, ¿qué fase vamos a encontrar ahí? Ah, tripomastigote metacíclico. Metacíclico. Metacíclico O sanguíneo, no. o Metacíclico o epimastigote. o epimastigote. Mastigote. Entonces, de esa manera nos percatamos de que en esa zona sí hay el parásito, o sea, sí hay Trypanosoma cruzi, ¿ya? Pero si vemos que está limpio, entonces No hay nada. no hay nada, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la vigilancia. Entonces, donde se encuentre teotomino, se tiene que hacer, por A o B de que esté infectado, ¿ya? Entonces, se tiene que proceder a hacer ya la intervención a nivel de la comunidad, ¿ya? Bien, como les decía, ¿no? Entonces, en la zona rural sucede eso, y en la fase aguda vamos a encontrar lo que es el signo romaño, ¿no? Que es la reacción al proceso de la picadura, ¿ya? Luego, la enfermedad cursa por una fase latente, ¿no? Que también pasa desapercibido en algunos pacientes. Se puede presentar algún síntoma que pasa desapercibido, ¿no? Como cansancio, un poco de fatiga, ¿no? Pero luego pasa, ¿no? Para luego pasar a lo que es la fase crónica, ¿no? En la fase crónica, como les decía, ya donde los amastigotes han alterado lo que es la estructura muscular, ¿no? Se han multiplicado, ¿no? Y por ende han ocasionado el agrandamiento del tejido muscular, ¿no? Entonces se va a dar pues lo que es la enfermedad de los órganos megas, ¿no? Como el megacolon, megaesófago, ¿no? O un cuadro de cardiomegalia. Y como les decía, ¿no? Mayor repercusión tiene a nivel coronario, ¿no? Causando lo que es la cardiopatía chagásica, ¿ya? Entonces, esta manifestación clínica pues se da, como les decía, ¿no? Entre los 10 y 20 años después de haber contraído la infección, ¿no? Por eso se dice que más que todo la infección se da en la etapa de la niñez, ¿no? Ahí se da el proceso infeccioso.
Bien, acá vemos una tablita, ¿no? En lo que es el cuadro de cardiopatía chagásica con algunos síntomas, ¿no? Clínica, ¿no? Que puede presentar el paciente, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Acá vemos lo que es la afección, ¿no? a los órganos comúnmente afectados, ¿no? Los que frecuentemente se encuentran afectados, lo que es un proceso cardiomegalia que se diagnostica a través de la prueba por imágenes, ¿no? Una radiografía y se puede ver agrandamiento del pericardio, ¿no? Sí. También lo que es el esófago y lo que es el colon, ¿no? Se ve modificación, alteración de la estructura, ¿no? La morfología anatómica de estos órganos, ¿no? Mega cool. Ya está. Bien, como les hablaba dentro de la epidemiología, sobre todo está enfocado, ¿no? A lo que es la endemia del vector, ¿no? No tanto el parásito, no sé, el vector. ¿No? Entonces la vigilancia epidemiológica no está en buscar al Trypanosoma cruzi, Sino ¿no? el vector. Sino está en buscar al vector, ¿ya? Entonces vigilar que haya presencia o ausencia del triatomino en áreas endémicas, ¿no? Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir acá? No, que como les había mencionado, también los reservorios de esta parasitosis constituyen algunos animales domésticos, ¿no? Así como también silvestres que puedan circundar a las viviendas. Y también les había hablado que es de predominio a nivel rural, ¿no? Por las características biológicas y ambientales del vector. Vemos acá lo que es el vector biológico, lo vamos a estudiar un poco más cuando entremos a la parte de artrópodos. No vamos a enfocar exactamente al estudio de triatominos, ¿no? o de los chinches, ¿no? Pero sí podemos decir que para en este caso la enfermedad de Chagas, para acá la costa, la zona sur que ha sido en este caso ha tenido implicancia en lo que es el triatoma infesta, ¿no? Conocido como chirimacha, chinche, vinchuca. Ahora, los nombres que reciben estos artrópodos va a depender de la región de donde provengan, ¿no? Entonces, a veces que por zona le ponen un determinado nombre, ¿no? Entonces va a ser de acuerdo al área geográfica donde estas se puedan encontrar. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la transmisión? ¿Sí? Usted dice que es de acuerdo a la región en la que nosotros nos encontremos, pero su nombre es científico, ¿cómo se podría decir su nombre? Claro, el nombre científico nunca va a variar, ¿no? El nombre científico nunca va a variar porque su nombre científico es Triatoma infesta, ese es su nombre, ¿no? Pero de repente en la sierra lo conocen con otro nombre, en Arequipa lo conocen con otro nombre, ¿no? Acá en Ica de repente con otro nombre, ¿no? Pero sigue siendo el mismo vector, ¿no? Sigue siendo el mismo. Ahora, en cuanto a las formas de transmisión, una de las principales formas o mecanismo de transmisión que se da de esta parasitosis es a través del vector, ¿no? Esa es la forma principal que se puede transmitir este parásito, ¿no? Pero también se puede dar a nivel congénito, se puede dar gestantes, a nivel transfusional, ¿no? También, ¿no? Les comento el caso, como les comenté a sus compañeros, ¿no? Yo en el hospital trabajo en el área de banco de sangre. El mes pasado tuvimos un paciente que fue a donar y en el tamizaje ha salido positivo para Chagas, ¿ya? Donante de 35 años. Ya, entonces ha salido positivo para Chagas. Entonces, ¿qué ha pasado con este paciente? ¿Cómo intervendrían ustedes? ¿Al paciente? ¿Qué harían? ¿Cuál es el tratamiento? Después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo intervendrían ustedes con este paciente? Cuidado paliativo. Cuidado paliativo. No dice que ya tiene... Ya es crónico prácticamente, ya. Ya tiene Chagas crónico, ya es crónico ya. Claro, sí es crónico. Claro, ya es crónico, ¿no? Un paciente de 35 años ha ido a donar y en el proceso de tamizaje que se le hace a las unidades de sangre ha salido reactivo para Chagas, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se le ha tomado la muestra y se le ha mandado a hacer la prueba confirmatoria al INS, ¿no? La prueba confirmatoria se hace con muestra rápida. Ya, entonces, para cerciorar, ¿no? De que realmente se trata de Chagas. Este paciente, en este caso, no tanto por la transfusión, porque en realidad, si te ponen esa sangre de ese donante, ¿en qué te afectará? Bueno, pero... Pega un rechazo.
¿No? Los Le sinos... pasa, le... ¿Cómo se llama la primerita? Pues en este caso de ese paciente que ha sido no reactivo para Chagas, le colocan al receptor. ¿Qué le pasará al receptor? Se infectará también generará con... amastigote. A mastigote, se Ajá. infectará con ¿Por mastigote. qué? ¿Ah? Ah, no, mastigote del músculo, claro. No le Entonces, pasa ¿qué le pasará al Nada. receptor de la unidad de sangre? nada, ¿Mm? nada. ¿Le pasa o no le pasa nada? No le pasa nada porque ¿Por qué? la mastigote está en el músculo, como dijo mi compañero. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de rechazar esa unidad de sangre? Tipo mastigote sanguíneo, ¿no? ¿Podría ser? Porque el tamizaje no es en base a frotis sanguíneo, el tamizaje es en base a prueba molecular. ¿No? Entonces, ¿qué cosa le han encontrado ahí? A mastigotes. No, en el tamizaje. ¿Qué le han Ah, encontrado? tripomastigotes sanguíneos. Sí. ¿Ah? Tripomastigotes. No, pues si ya tiene 35 años paciente. ¿Cómo le Ah, han bueno, encontrado entonces- tripomastigotes? Encontraron... Las evidencias clínicas que usted dijo en el sofá. No, pues si el paciente está sano. ¿No? Y va a donar sangre. Claro, sí, Aún no presenta, ¿no? Entonces, ¿qué le han encontrado ahí a ese paciente? Si es prueba En esa molecular. sangre. ¿La cel? No. Con la prueba molecular, ¿qué cosa se busca? ADN. ¿Qué se busca con las pruebas moleculares? Bueno, con la prueba molecular para dengue, ¿qué cosa buscamos? Plaquetas. Plaqueta. ¿Plaquetas? No. En el dengue, la cantidad. Para dengue o para COVID, en la prueba molecular, ¿qué cosa buscamos del paciente? Anticuerpos. Anticuerpos, pues, ¿no? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, lo que le han detectado son anticuerpos, ¿no? Anti-trypanosoma cruzi. Entonces lo que le va a pasar son anticuerpos. Entonces le va a pasar anticuerpos, pero si al paciente, al donante, al receptor no le va a pasar nada, Nada. ¿no? Pero el riesgo es por el donante, ¿no? Hay que intervenir sobre el donante. No tanto por la calidad, porque igual una calidad de sangre con anticuerpos de Chagas Chagas. prácticamente no. Basta que te salga uno reactivo, esa unidad no sirve, pues, ¿no? Te puede salir reactivo para HTLV, VIH, sífilis, ¿no? Chagas y otras enfermedades que se le evalúa, ¿no? Todo el paquete. Basta que salga reactivo para uno y esa unidad ya no sirve, ¿ya? Por protocolo. Entonces, esta unidad ha sido rechazada, pero el paciente está en proceso de y se ha generado toda una porque pacientes de Pisco que lo hemos mandado a donar allá a ICA y ha salido pues el Positivo. autor referencial lo ha reportado como reactivo. Ahora el paciente ha denunciado al hospital regional, el gobierno regional, ya lo ha denunciado por 100.000 soles, creo. Ah, ¿por qué? ¿Ya? Por haber salido reactivo, supuestamente cuando él no, en este caso no es para Chagas, sino es un paciente que ha sido también reactivo para HTLV1, ¿ya? Y ustedes saben que el HTLV1 es el primo hermano del VIH, VIH. ¿no? Entonces este paciente supuestamente ha salido reactivo y él asumía que en Pisco se había hecho sus pruebas rápidas, ¿no? Y no tenía nada. Y allá como es que haya salido Positivo. positivo. Entonces ahorita está en ese proceso, ¿no? De hay que sacarle la muestra, hay que mandar a Lima, hay que buscar la prueba confirmatoria, si realmente eso no es, pues, ¿no? Y si Lima dice que sí, entonces la denuncia no procede. Pero si Lima dice que no, el gobierno tiene que asumir con la iniciación del paciente. Sí, me hizo ver, wow. Ese es el riesgo cuando uno trabaja en la parte de salud y a veces se cometen estos tipos de errores, no, porque puede suceder, ¿no? Puede suceder. ¿Ya? Bien, también puede darse a través de órganos de trasplante en personas que usan estupefacientes utilizando instrumentos no para aplicación vía endovenosa y también por accidente de laboratorio. ¿Cómo nos podemos infectar en el laboratorio? A ver, vamos a ir al laboratorio, nos podemos infectar de trypanosoma cruzi o en qué... Vía oral podría ser. Vía una herida. ¿Vía oral? A través del vector, que cuando coloca sus No heces, usar correctamente los guantes. ¿Ah? La carencia de usar los guantes. La carencia de uso Ah, de pero guantes. vía oral sería, ¿no? no, es que eso es porque el vector, o sea, coloca sus heces, entonces esto lo llevas, o sea, no se puede, en ese Ah, caso, pero en laboratorio en el no, laboratorio no va a haber vector. En el laboratorio No hay no se vector. deja picar, ¿no? No. A nivel Heridas abiertas. Heridas abiertas. endémico. Claro, en el laboratorio, ¿cómo nos infectamos? Por ejemplo, aquellos que hacen vigilancia, encuentran al triatomino, ¿no? Ujú. Ya. Sacrifican al triatomino
y manipulan pues el intestino medio como el intestino posterior, Claro. ¿no? Y si por A o B tienes una lesión en la mano, ¿no? Y estás en contacto con la materia fecal del triatomino, el tricomastigote metacíclico puede ingresar por ahí, ¿no? Entonces ocurre lo que es un accidente a nivel de laboratorio. Ok. Ni te enteras que te has infectado porque no te ha picado, ¿no? Claro. En ese caso, ¿ese paciente hará sinorromaña? No. ¿Ah? No. No. Porque no hay una picadura. Sinorromaña. Cuando sinorromaña se manifiesta cuando el Pica. chinche Pica. Ya, muy bien. Están atentos entonces. Sí. Bien, este cuadro corresponde más que todo a la parte de la parte epidemiológica, ¿no? Sobre la forma de transmisión del parásito, ¿no? La frecuencia de infección en la que se da y las zonas afectadas, ¿no? En este caso no tenemos acá Ica, pero sí en la referencia Ica también está como una zona afectada en los años 80, ¿no? Por Trypanosoma brucei, ¿ya? Y en los años 80, 90 ha habido bastante incremento de chinches en la zona sur, ¿no? De tal manera que incluso se fumigaba todas las casas, así como se fumía para el dengue, igual se fumigaba para el chinche, Chinche. ¿no? Pero hoy en día está controlado. Bien, el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta parasitosis? ¿No? El diagnóstico más que todo en la fase aguda, ¿no? Se basa primero, si no detectas el signo de Romaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la fase aguda? En pacientes endémicos de las zonas con alto riesgo, entonces a través de frotis sanguíneo, ¿no? De frotis sanguíneo o en todo caso aplicando la técnica de gota gruesa, ¿no? Para detectar ahí, encontrar en el frotis sanguíneo, ¿no? En este caso el parásito. Tricomastigote. Entonces, pero eso solamente sucede en la fase aguda, ¿ya? Solamente en la fase aguda. También podemos utilizar otra técnica de diagnóstico que puede ser el cultivo, ¿no? En laboratorio, y acá en este cultivo vamos a encontrar ¿qué fase? Tricomastigote. El promastigote, ¿no? La fase de promastigote se encuentra en el cultivo. O también pruebas por seno diagnóstico, que viene a ser por inoxinación. Pero la forma frecuente de diagnosticar esta parasitosis generalmente es Frotis. por Gota gruesa. frotis y gota gruesa, ¿no? A nivel de sangre, solamente en la fase aguda. Una vez que pasa la fase aguda, ya no podemos realizar esta técnica de diagnóstico en la fase crónica, ¿no? Porque ya no vamos a encontrar parásitos. Entonces, ¿qué técnica diagnosticaremos? Biopsias. Biopsias. De tejido muscular. O Secciones una de las cerebrales. formas puede ser biopsia, ¿no? Fotos, imágenes. Claro, también, ¿ya? Pero eso te corrobora o te dice que se trate de una infección por Chagas. ¿Cuál sería la forma más rápida de poder diagnosticar Chagas en la fase crónica? Anticuerpos. Por métodos indirectos, pues, ¿no? Anticuerpos, Búsqueda por de ejemplo. anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Es la prueba más rápida que tú puedes realizar para diagnosticar Chagas, ¿no? Porque hacer una biopsia te va a demandar pues sacrificar al huésped, ¿no? Para poder tomarle la muestra. Y un daño. ¿Ya? Exacto, ¿no? Entonces, la prueba más rápida viene a ser, en este caso, la búsqueda de anticuerpos por métodos indirectos, o también, si no, la prueba de, en este caso, de fijación de complemento, que se conoce como la prueba de Guerreiro Machado, ¿no? O también la prueba de Lisa, ¿no? O IFI. Bien, acá tenemos lo que son los métodos de diagnóstico. La forma manual, ¿no? De frotis sanguíneo, por serología, ¿no? El ISA, IFI, para búsqueda de anticuerpo, o para, en este caso, de secuenciamiento genómico a través de pruebas de PCR o reacción cadena polimerasa. ¿Cómo vamos a prevenir entonces esta enfermedad? Conociendo. Erradicando el ¿Cómo vamos a vector. prevenir? Erradicando el vector. Claro, erradicando el vector, eliminando el vector. No, pero ¿cómo eliminamos? A través de las campañas de salud que tenemos que bajar a la población, a las comunidades. Fumigación. No, darle a conocer, no, por ejemplo, cuál es el primer síntoma de la enfermedad. O síntoma no, sino la clínica. En Romaña, ellos, la ¿no? Romaña. Sí, en la Romaña. Sí, Entonces Romaña. muchas veces ellos desconocen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver en un paciente afectado, ¿no? Por la picadura del vector. Ya, aparte, si es que se tiene conocimiento, ¿no? De la presencia del chinche, de inmediato notificar al sector salud para la intervención, ¿no? De estas áreas, de estas zonas, evitar lo que es la transfusión sanguínea no controlada y realizar lo que es el seguimiento
de manera permanente en áreas endémicas donde se haya encontrado, ¿no?, la presencia del vector. El tratamiento, ¿no? El tratamiento para esta parasitosis normalmente puede ser efectiva en la fase aguda, ¿no? Es decir, cuando tenemos la presencia del vector, perdón, del parásito, ¿no? Se puede controlar con lo que es benzoidazol, sino también el difurtimox, ¿no?, para controlar el proceso infeccioso por Trypanosoma cruzi. Pero sin embargo, ya cuando entra en la fase crónica, ya el tratamiento no sirve de nada, ¿no? Prácticamente el tratamiento a la parte, o sea, la mastigote, como está encapsulado, no le hace nada. ¿Por qué? No es que la mastigote esté metido solamente en el tejido muscular, sino que se ha formado como una membrana no fibrosa alrededor, ¿no? Entonces prácticamente como que estaría enquistado, de tal manera evita que los medicamentos tengan, que puedan tener acción sobre el parásito. Es por ello que en la fase crónica ya no se administra tratamiento, solamente calidad de vida, porque el paciente tiende a morir. Generalmente el paciente en la fase crónica muere por cardiopatía Chagas. Ese es el final de un paciente, no con Chagas en la fase crónica. Bien, vamos a entrar al otro grupo, en este caso de quinetoplastia, ¿no? Que viene a ser la leishmania, ¿ya? Dentro del estudio de la leishmania, vamos a ver que este protozoario, ¿no?, es causante de lo que es la leishmaniasis, ¿no? ¿Por qué decimos leishmania SP? Porque encontramos una serie de especies que están relacionadas con forma de leishmaniasis, ¿no?, y que pueden afectar a los pacientes. No se trata de una sola especie como Trypanosoma cruzi. Aquí encontramos varias especies, ¿no?, que se conocen, que forman parte del complejo leishmanio, ¿ya? Así se conoce. Dentro de la fase evolutiva de la leishmania, ¿no?, vamos a encontrar que tiene solamente dos fases, que viene a ser la fase de promastigote y la fase de amastigote. Solamente tiene esas dos fases evolutivas, ¿ya? La clasificación de este protozoario, de la leishmania, en complejos de especies o géneros, va a estar basado en la composición química que pueda presentar un grupo de especies de leishmania, ¿no?, las características biológicas, ¿no?, algún factor químico, como le decía, ¿no?, etcétera, lo que nos indica acá, o en todo caso también alguna característica o comportamiento biológico que tengan, ¿no?, estas especies. Entonces, por ello que, de acuerdo a estas características, se les clasifica, ¿no?, por complejo. Entonces vamos a tener el complejo Donovani, el complejo guyanés, etc., ¿no? Bien, la leishmaniasis normalmente es endémico de zonas tropicales, ¿no? ¿Por qué es endémico de zonas tropicales? ¿Qué nos indica eso? Porque cuando hablamos de Ascaris, hemos dicho que la Ascaris y la trichuriasis son endémicos de zonas tropicales, ¿no? ¿Temperatura? Entonces, acá también nos dice que es de zonas tropicales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el calor. ¿Temperatura? ¿La temperatura? Ambientes. ¿Por qué es de zonas tropicales esta parasitosis? Pues porque en la costa ustedes han escuchado de repente de vecinos, amigos, o que sea frecuente paciente con leishmaniasis. No. No es frecuente, ¿no? Pero si ustedes van a la zona centro, ¿no?, por el Cusco, el Bra, la selva, por allá, sí van a encontrar. Ahí es frecuente, ¿no? ¿Por qué? En este caso, la leishmania, ¿no?, este protozoario, ¿no?, dentro del ciclo biológico también tiene como transmisor, pero ya no un chinche, sino un zancudo, ¿no?, o un mosquito. Entonces, los mosquitos, ¿no?, son de hábitos de zonas tropicales para completar su ciclo biológico, ¿no? Todos los zancudos, todos los mosquitos, a excepción de la Aedes, ¿no?, que le ha sacado la vuelta y se ha aclimatado acá, Sí. ¿no? A excepción de eso, ¿no? Imagínense si todos los mosquitos se aclimataran en la costa. Guay. Tendríamos leishmania, dengue, malaria, todo tendríamos acá. No podemos con dengue, menos vamos a poder con el resto, ¿no? Es cierto. Claro, entonces el Aedes se ha aclimatado acá en la costa. Lamentablemente se ha aclimatado. Pero también, en este caso,
se ha desplazado, ¿no?, de las zonas tropicales para acá. ¿Ya? Entonces, en los migrantes que vienen, ¿no?, de hecho que para acá llegan los zancudos, ¿no?, que vienen en los camiones que transportan madera, fruta y todo lo que viene de allá, ¿no? Pero sin embargo no progresa, porque no se aclimatan, ¿no?, a la temperatura, otro que no es zona lluviosa, no encuentran las condiciones ambientales para que se puedan multiplicar los mosquitos. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Bien, dentro de la morfología, como le decía, ¿no?, de la leishmania, vamos a encontrar lo que es el mastigote también, ¿no? Este mastigote, en este caso el mastigote, se encuentra también en el huésped vertebrado, ¿ya? Cualquiera de las formas de leishmania que se pueda presentar. Y el promastigote se encuentra en este caso, ¿no?, en el tracto digestivo, o específicamente en las glándulas salivales del mosquito o del zancudo. Ahora, el zancudo, ¿no?, el mosquito, corresponde al género Luxomia, pero este género Luxomia solamente es endémico para todo lo que es el continente americano, ¿no?, toda la parte, como les decía, ¿no?, el continente acá de Latinoamérica, ¿ya?, que es responsable de la transmisión de la leishmania. Pero sin embargo, en el continente europeo tenemos otro género, ¿no?, que es el género Phlebotomus, ¿no?, que es responsable de la transmisión también de la leishmania en esa zona. Entonces acá a nivel de América, ¿no?, Sudamérica, acá en el Perú, ¿no?, etcétera. Entonces tenemos este mosquito, ¿no?, este mosquito que es el Luxomia. la leucemia. Un momento. Entonces, vamos a encontrar la distribución de estos mosquitos de acuerdo a las zonas, ¿no? Y como les decía, son endémicas de zonas tropicales. Entonces, como son de zonas tropicales, es por ello que encontramos la incidencia o prevalencia del paciente con leishmania en esa zona, ¿no?, por la fácil transmisión. Vemos acá lo que es el ciclo biológico, ¿no?, de la leishmania, ¿no? Vamos a partir de que tenemos acá un mosquito, un zancudo que está infectado. Lo que está infectado, ¿de qué fase? Perdón. Promastigote. Promastigote. ¿Dónde está alojado? Glándula En la salival. glándula salival salival. del mosquito. Entonces, normalmente los zancudos infectados corresponden a las hembras, ¿no?, dado que son hematófagos y al momento de picar, entonces en ese proceso inoculan el promastigote. Una vez que este promastigote, ahora no estamos hablando de que inoculan uno ni dos, sino cientos, ¿no?, miles de promastigotes, ¿ya? Estos promastigotes, una vez que se encuentran en sangre circulante, son fagocitados por los macrófagos. Dentro de los macrófagos, ¿pasan a qué fase? A la fase de Amastigotes. ¿no? Estos macrófagos se lisan, como ven ustedes acá, y se liberan estos amastigotes. Y se van, dependiendo del tipo de leishmaniasis, se van a ubicar en el área donde van a afectar, que lo vamos a detallar luego, ¿ya? Ahora, tenemos acá un zancudo sano, ¿no?, un mosquito sano, que por ser hematófago tiende a picar también al huésped, ¿no? Y como este macrófago está circulando en sangre, ¿cierto? Entonces, ¿con qué se infecta el mosquito? Amastigotes. Amastigotes. ¿Con amastigote o con macrófago? Con amastigotes. Con macrófagos que contienen amastigotes, ¿no es cierto? Sí. Se infectan con macrófagos que contienen amastigotes. ¿Ya? Como vemos acá, ¿ya? Dentro del intestino se lisan y se liberan los amastigotes, Y van a ¿ya? Y pasan a qué fase? promastigotes. Promastigote. Se multiplican en la misma fase y luego se alojan en la glándula salival Y y el nuevamente. ciclo se repite. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien, se dice que la enfermedad no puede cruzar un periodo de tiempo que va de 2 semanas a 2 meses, ¿no? ¿De qué va a depender eso? ¿De qué va a depender?
¿Mm? ¿De qué va a depender la manifestación de la enfermedad? En la clínica. Uno, de la respuesta inmune del paciente. Otro, Tratamiento. del inóculo, ¿no? Del tamaño inóculo del parásito, ¿no? Normalmente en las zonas de picadura, ¿no? del mosquito, ¿no? O cuando se genera, en este caso, el sitio de entrada del parásito, es que puede generar lo que es una reacción granulomatosa, ¿no? A consecuencia de la picadura, ¿no? Una pápula pruriginosa y un exudado seroso, ¿no? Y por ende también infecciones bacterianas, ¿no? Porque tienden a rascarse, ¿ya? Cuando se da el proceso de leishmaniasis, en este caso externo, ¿no? Después del tratamiento, dice que las heridas se van a curar en un lapso de 12 hasta 15 meses que termine el proceso de cicatrización. ¿Ya? Y para ello, ¿no? Dependiendo, por decir, el tipo de leishmaniasis, acá en el Perú, ¿no? Vamos a encontrar dos formas, ¿no? Y hay una forma de leishmaniasis que es frecuente encontrarlo común en África, ¿no? Pero también hay reportes de que se ha encontrado en Brasil, ¿no? Y otras zonas tropicales como Venezuela, ¿ya? Dentro de las formas de leishmaniasis que se pueden presentar, ¿no? Tenemos lo que es la leishmaniasis cutánea, ¿ya? Que acá en el Perú tenemos alta incidencia de leishmaniasis cutánea que se conoce como UTA, ¿no? Si ustedes van a la selva, al Bray, la selva central, por allá la gente le dice UTA, ¿no? No lo conoce como leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces se conoce como UTA, que se manifiesta en ese caso por una lesión cutánea a nivel superficial, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? La especie que está relacionada con esta UTA o leishmaniasis cutánea es la leishmaniasis peruviana, que se conoce, ¿no? Acá, ¿no? Pero sin embargo, peruviana la van a encontrar o también la van a encontrar como leishmaniasis peruensis. Así, alguna literatura lo menciona como leishmaniasis peruensis también, ¿ya? O peruviensis, ¿ya? Entonces, pero sin embargo hay algunos autores que lo descartan. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis peruviensis, peruviana, no, algunos autores lo aquejan, pero responsable como transmisor de lo que es la Bartonella falciforme, ¿no? ¿Qué es la Bartonella? ¿Cómo? ¿Qué causa la Bartonella? Bartonella. ¿Pápula? ¿Cómo se llama esa pápula? ¿Ah? Claro, es una enfermedad, causa la enfermedad de Carrión, ¿no? Que se conoce con qué nombre. Bartonella falciforme. ¿Con qué nombre se conoce la enfermedad de Carrión? Ya se debería hace poco. ¿Ah? Fiebre de la Oroya. ¿Mira, Raya? Fiebre de la Oroya. ¿Con qué otro nombre? Fiebre amarilla. Es la verruga peruana. La verruga, ¿no? la verruga peruana. Hace poco han celebrado creo, el Día del Médico y han hablado un montón de esto de acá y no sé ustedes dónde han estado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no, acá en el Perú se le considera, ¿no? Como padre de la medicina, creado a Daniel C. Carrión, ¿no? Sí. Entonces justamente porque su estudio fue enfocado no en lo que es la bartonelosis, ¿no? O la verruga peruana, ¿no? Entonces, hay algunos autores que separan esta especie de Leishmania peruviano peruviensis solo como transmisor de la Bartonella falciforme, ¿no? Y en este caso en la zona endémica para esta enfermedad, ¿no? Y hay algunos autores que lo aquejan como transmisor, en este caso, ¿no? O como causante, ¿no? de la UTA, ¿ya? Vamos a ver acá. Vemos acá las formas clínicas de leishmaniasis que se puedan presentar acá en el Perú. Como les decía, tenemos lo que es la leishmaniasis cutánea. La literatura nos refiere que la leishmaniasis cutánea, cualquier forma de leishmaniasis cutánea, es causada por la leishmania amazoniensis. Eso indica la literatura, ¿no? Pero sin embargo, acá como vemos, dice que la leishmaniasis cutánea es causada por la leishmaniasis peruviana, ¿ya? Pero como le digo, acá en el Perú hay unos autores que lo indican como responsable de la transmisión de Bartonella falciforme. Entonces nos quedamos con esto, ¿no? Que la leishmaniasis cutánea es causada por la leishmaniasis amazonensis, ¿no? Entonces esta va a causar lo que es el proceso, ¿no? De la leishmaniasis cutánea conocida como UTA, ¿no?
cuyo proceso de evolución va de la aparición de una mácula eritematosa, ¿no? La formación de una pápula o pústula hasta la formación de una úlcera castrosa, la cual es acá, en el borde de la lesión, es donde se encuentra qué fase. ¿Qué encontraremos acá? Los amastigotes. amastigotes, ¿no? Acá entonces encontramos los amastigotes, ¿no? Causando el problema, el daño. Vemos acá cuadro de leishmaniasis cutánea, ¿no? También tenemos lo que es la leishmaniasis mucocutánea, que también en el Perú es poco frecuente, pero sí tenemos, ¿no? La leishmaniasis mucocutánea o mucosa, ¿no? Se conoce como espundia. Acá en el Perú, no en cualquier otro lugar, se conoce como espundia, ¿no? Que es causada por la leishmania brasiliensis, ¿no? La anterior es con la leishmania amazonensis y esta es con la leishmania brasiliensis, ¿no? La importancia de esta leishmaniasis que afecta específicamente a la zona mucosa, no tanto la zona nasal como la zona oral, ¿no? Y la repercusión que pueda causar como consecuencia de la lesión, las cicatrices que dejan no es bien marcada, incluso ¿no? Que no se pueda recuperar luego el estado natural de la zona afectada, ¿no? Acá en este caso también el caso de la espundia, ¿no? La muestra también se toma de la lesión o de la herida, ¿no? Para poder encontrar en este caso la mastigote. Luego tenemos lo que es la leishmaniasis visceral, ¿no? También conocido como Kala-Azar. En este caso esta leishmaniasis visceral es causada por la leishmania Chagas, ¿no? Como les decía, la leishmaniasis visceral no es, acá en el Perú casi no hay reporte de esta leishmaniasis. En Brasil, Venezuela sí tenemos, ¿no? Pero sí es común y frecuente en la zona del África, ¿no? Vaya, porque es endémico, ¿quién? La leishmania Chagas, ¿no? Que puede afectar, o que afecta entonces en este caso, los órganos internos, ¿no? Como son al hígado, al vaso, al tejido óseo, etcétera, causando cuadros de hepatomegalia y splenomegalia, ¿no? Por ejemplo, las dos formas anteriores de leishmaniasis, tanto cutánea, ¿no? Como la UTA o espundia, ¿no? El diagnóstico se realiza mediante frotis, ¿no? Sí. Cuando toma de muestra la lesión. Acá, ¿cómo haremos el diagnóstico? ¿Indirectas? Con métodos indirectos, ¿no? Anticuerpos. Métodos indirectos para buscar lo que es anticuerpos, ¿no? O también para cualquiera de las tres formas también se utiliza lo que es la prueba de Montenegro, ¿no? La prueba de Montenegro para poder descartar lo que es leishmaniasis. ¿no? Cualquiera de las formas. Dice que ataca la médula ósea, entonces también se puede hacer una prueba del sistema inmunitario, porque, o sea, si está en disminución. Claro, igual te va a generar anticuerpos. Cualquier zona afectada del organismo igual va a generar anticuerpos, ¿no? Entonces, los anticuerpos son específicos, ¿no? En este caso para leishmania Chagas, ¿no? Así es, ¿ya? Bien, en la parte de epidemiología creo que ya hemos hablado sobre la distribución del vector más que todo, ¿no? Es decir, donde está el vector va a estar el parásito, ¿no? O viceversa, ¿no? Generalmente la transmisión dice que se puede dar intradomiciliaria, pero en el caso de niños, y peridomiciliaria afuera, en este caso de las personas adultas, ¿no? Que salen a trabajar, a hacer sus quehaceres diarios. La UTA, ¿no? O en este caso la leishmaniasis cutánea, acá en el Perú encontramos una elevada incidencia en los valles interandinos, ¿no? Como el Brain, por ejemplo, ¿no? Y con una incidencia mayor en niños. La espundia, sin embargo, lo vamos a encontrar en la selva alta, selva baja, pero con mayor incidencia en adultos. Los reservorios ya hemos hablado que son roedores o animales domésticos que circundan el domicilio, y el vector en este caso viene a ser el mosquito zancudo del género Lusomia sp, ¿no? Acá vemos al vector, el género Lusomia para América y el género para Europa. Europa. Ya sí. Bien, acá vemos la distribución epidemiológica, ¿no? Según mapa geográfico, la distribución del mosquito, ¿no? Entonces, si el mosquito está distribuido en estas zonas tropicales, entonces también vamos a encontrar ahí lo que es la leishmaniasis, ¿no? La leishmania.
El diagnóstico, como decía, va a estar basado, no primero, la prueba, en este caso rápida, que nos va a ayudar a nosotros a detectar la presencia de leishmania o la afección por leishmania, es la prueba de reacción Montenegro o prueba de leishmanina. En este caso al paciente se le inocula, ¿no?, un extracto de antigénico, ¿no?, de antígeno del parásito, de tal manera que se le inocula como un PFD, ¿no? Entonces, si estos antígenos encuentran anticuerpos, van a generar lo que es el complejo antígeno-anticuerpo, formando una pápula, ¿no? Una pápula que según el área de duración se considera positivo cuando mide 5 o más milímetros, ¿no?, el área. Se considera positivo. ¿Y qué pasaría si midiera menos de 5? Depende, si es 4 puede ser que sea positivo y se le tiene que volver a hacer una prueba más porque está demorando, porque se puede ver presencia de anticuerpos, pero no la unión conjunta. Pero sí se puede generar. Solamente te dan un máximo de tiempo para medir 72 horas. 48. Ya, 72 horas es lo máximo. Ya, si a las 48 horas ya tú tienes una reacción de 5, ya para qué vas a esperar 72, ¿no? Pero si hasta las 72 tienes 5, ¿no?, digamos positivo, pero ¿qué pasaría si tuviera menos de 5? ¿Es negativo? O estaría, recién estará cursando la... Recién está cursando la enfermedad. Ajá. No. Ya sería negativo, ya, sí, sería 4. Pero ¿por qué? ¿Por qué le sale 4? Si fuera negativo debería salir de 0, Ajá. ¿no? ¿Su sistema inmunológico? Una mala ¿Tiene un buen sistema implementación. inmunológico? ¿No? Una mala apuesta. ¿Tiene un buen sistema inmunológico? No. ¿Por qué saldría menos de 5? Creo que todavía por el tiempo de lo que no nos generó los anticuerpos. No, basta que ingrese uno y se genera después. ¿Por qué sería? Mala posición, no sé. Lo que pasa que, por ejemplo, ¿qué sucede con el COVID cuando hemos tenido COVID? ¿No? Algo. La búsqueda de anticuerpos, la prueba rápida que han hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se detectaba primero? El IgM, ¿no? ¿Qué nos indicaba el IgM? Que podría haber La fase activa, ¿no? fase activa de- El proceso activo de la infección. Después del mes o 2 meses, incluso hasta ahora, nos encuentra el IgG. ¿Qué cosa indica el IgG? que tuvimos contacto con el... ¿Ah? Que tuvimos contacto con el... Que hemos tenido, pues, la enfermedad, ¿no? Y tenemos el anticuerpo. Claro. Entonces lo mismo sucede acá, ¿no? Si es menos de 5, no significa que ese paciente posiblemente antes ha tenido, ¿no? Que no es una infección activa. Pero más de 5 nos indica que está en un proceso activo, ¿no? De la ¿Está esperando que lo fuera? Sí. Estamos todavía, ¿no? Todavía. Falta. Sí, falta. Esperen. Bueno, y acá tenemos otra forma de diagnóstico, ¿ya? Que también lo pueden leer. Acá tenemos las pruebas serológicas también, que estamos hablando por métodos indirectos. En este caso para la prueba de ¿cómo se llama? De la leishmania visceral, ¿no? Las pruebas moleculares también. Bien, para diagnosticar a nivel de laboratorio, no la toma de muestra, en este caso tenemos acá qué tipo de leishmania es esta. Cutánea. Cutánea, ¿no? El hisopado del borde, o si no la extracción de la secreción. La Se hace una mastigosis. extensión en lámina y se colorea con Gemsa. O rom. El tratamiento en este caso como principio activo se utiliza aquellos medicamentos que tengan antimonio pentavalente, ¿no? Dentro de ellos tenemos el bicarbonato sódico, conocido como pentostan, o el antimonio mebulamina, que viene a ser el tanquino, ¿no? Ahora, esto de acá, a través del Ministerio de Salud ya está protocolizado, ¿no? Acá ustedes no van a... O sea, ustedes se van a hacer su salud a la selva y diagnostican a un paciente con leishmania, ya tienen ahí su manual de procedimiento, ¿no? Y el manual de tratamiento indica qué es lo que le tienes que dar al paciente, tantos días, tanta dosis, si es adulto, niño, etcétera, ¿no? Entonces ustedes prácticamente no se van a esforzar en nada porque todo está escrito, ¿no? Chévere. Chévere. Bueno, la parte preventiva entonces para la leishmania, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes se fueran a la selva, ¿qué harían? A erradicar Utilizar repelente. Repelente, ¿no? Por ajá. ahí tenemos que partir. Claro. Luego, Llevar información. fumigar más que todo. ¿no?
Fumigar. La fumigación la hacen ellos, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, en la noche utilizábamos los mosquiteros, ¿no? Los Para turbios, evitar que, ¿no? Entonces, es la forma cómo prevenir, ¿no? Y ya cuando hay una sobrepoblación masiva de mosquitos, ya se utiliza el proceso de fumigación. Ir control de reservorios. Muy dice. bien. Bien, chicos. A partir de la otra semana